Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a otro episodio de Impronta. Ya no me acuerdo en qué número de episodio vamos, pero bienvenidos. Entretejiendo el tiempo. Sí. Las buenas costumbres. Sé que nos tomamos como un pequeño break. Una disculpa por eso. Pero bueno, ya regresamos. Y como parte de las celebraciones que ahorita empiezan con lo de, bueno, pues no, o sea, no vamos a hablar tanto de Halloween, pero pues, pensando mucho como en la cuestión de octubre, noviembre, las celebraciones que se llevan a cabo en esas fechas, pues pensábamos hacer unos programas específicamente sobre eso. El día de hoy va a ser como una introducción, por así decirlo. Vamos a hablar sobre la muerte y cómo otras culturas antiguas conceptualizan la muerte y algunos ejemplos de ritos funerarios y una pequeña introducción al siguiente episodio, que sería el culto a los ancestros, y eso lo vamos a sacar el 2 de noviembre por el Día de Muertos. Así es, entonces pues los extrañamos, la verdad. Era un poco extraño ya no tenerlo, pero pues siempre hace falta también un break entre las responsabilidades individuales y también pues no queríamos como tal desgastarnos tanto para darles algo pues flojo o incluso ya no con tanto esmero, porque pues sucede. Les agradecemos que nos hayan esperado, igual recuerden, por eso ya hemos tenido mucho material. Esperemos que hayan tenido el tiempo con esto de escuchar anteriores programas, nuestro primer audiolibro. Y como tal, entonces, pues ya Fer explicó qué es lo que vamos a hacer. Bienvenidos entonces al quinto especial de 4 partes, de 4 ediciones, de 4 entregas de la muerte. El día de hoy es 29 de octubre, así que pues ya estamos en esta sintonía de pensar en los fallecidos, en nuestros familiares. Entonces vamos a dar como tal el inicio al quinto especial de la muerte, hoy 29 de octubre. Bueno, yo pensé que sería buena idea, porque me puse a investigar cuando estábamos, bueno, más bien cuando armamos la escaleta me puse a investigar sobre el tema de cómo se conceptualiza la muerte, y me encontré un artículo de Discover Magazine en donde no hablan sobre cómo conceptualizan la muerte de diferentes culturas, pero hablan sobre cuándo fue que los humanos empezaron a entender la muerte, ¿no? Hay un sitio que nosotros lo vimos en la universidad que se llama Cima de los Huesos, en España, y entonces mucha gente describe este sitio como el primer cold case, o sea, caso sin resolver de la humanidad, porque nadie sabe realmente lo que pasó ahí. Es un lugar donde se encontraron varios esqueletos, pero está como literalmente dentro de un sistema de cuevas. O sea, realmente es muy difícil llegar ahí, y los estudios que se le han hecho a los huesos pues no determinan muy bien de qué se murieron o cómo fue que llegaron a ir esas personas. Entonces, el artículo empieza hablando sobre ese sitio, ¿no? Después habla sobre un investigador de la Universidad de Durham en Inglaterra, que se llama Paul Petit, no sé cómo se pronuncia. Y él en el 2018 propuso un proceso de 4 etapas para entender como la evolución que tuvo el ser humano en cuanto a la conceptualización de la muerte. La primera tiene que ver con detectar la muerte de forma química. O sea, sabemos que desde hace millones de años los organismos tenían ya esta habilidad de detectar una hormona que se llama necromona, sí, y que es una molécula que emiten pues, los cuerpos que se están pudriendo, básicamente. No sé cómo, hay otra palabra más fancy, pero se me olvidó ahorita. Ay, perdón, es que estoy un poco enferma. No es COVID. Y luego, bueno, entonces, gracias a esta habilidad de detectar este químico, pues fue que muchos organismos o muchos insectos, por ejemplo, pueden saber que cuando se muere otro individuo de esa especie, pues lo que tienen que hacer es deshacerse del cuerpo, porque si no se va a empezar a pudrir, ¿no? Después, la segunda etapa es cuando ya se introduce a la muerte la cuestión emocional. Sabemos también, y esto lo vemos varias veces en la universidad, que
hay animales que demuestran cierto comportamiento cuando se muere un individuo de su grupo o de su especie. Por ejemplo, hay algunos pájaros como que se congregan alrededor del cuerpo de otro pájaro que se murió y empiezan a como a hacer ruido y a saltar y así. Los También, elefantes. ajá, es lo que iba a mencionar. Los elefantes lo vimos en la casa de Shigeru. Eh, Los perros como el animal más cercano al ser humano, uh-huh. incluso tienen el comportamiento en ocasiones de alejarse de la familia, de los humanos Sí. con los que estuvo, para que no, pues no les afecte el que muera, ¿no? En la transición. Y sí, hay varios que tienen, digamos, no ritos funerarios, pero sí cierto comportamiento de duelo incluso. Sí. Se dice que hasta lloran, sobre todo en los elefantes. Sí, que los elefantes regresan a donde, o sea, los huesos de donde se quedó el otro elefante que se murió, como tipo para venerarlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es como conjetura. Este, y también los chimpancés también demuestran cierto comportamiento cuando se muere otro chimpancé. Incluso recordemos que el chimpancé como tal, esto ya es como más de arqueología evolutiva o comportamientos de la antropología evolutiva, dado que el chimpancé es el animal que comparte ADN más cercano a nosotros, es la especie más cercana en ADN, un 92%, si no mal recuerdo, de ADN similar. Entonces es el más cercano para entender quizá algunas concepciones primarias, ¿no? Sí. O elementales también. Sí, de hecho, o sea, gracias al chimpancé sabemos que nuestro entendimiento de la muerte pues es mucho más antiguo de lo que creemos. Sin embargo, podemos saber que el chimpancé sabe que cuando se muere otro chimpancé, o sea, que la muerte ya, cuando se muere es que se murió, ¿sabes? Ya, no pasa nada. No sabes cómo se va a revivir nada. Pero lo que no sabemos es si ellos tienen esta concepción de que la muerte es inevitable, como nosotros los humanos lo sabemos, ¿no? Y eso, pues eso cambia un poco nuestra forma de comportarnos en la vida cuando sabemos que en algún punto nos vamos a morir. En el caso de los chimpancés, pues no es tan directo esa relación, ¿no? La tercera etapa tiene que ver con el comportamiento mortuario, o sea, qué pasa, qué hacen cuando se muere alguien. Pues aquí ya es cuando empezamos a ver un poco más sobre qué hacemos con los cuerpos de las personas que se murieron. Es muy probable que las primeras prácticas mortuarias hayan sido muy simples, o sea, de que literalmente solo cavaban un hoyo y ponían ahí a un individuo, probablemente por cuestiones higiénicas, pero también luego se relacionó con cuestiones un poco más como de política, de territoriales, religiosas. Y ahí es cuando ya empieza la cuarta etapa, que tiene que ver con los procesos, los ritos funerarios, porque mejor voy a decirlo así, los ritos funerarios más complejos, ¿no? Que ya tienen que ver con la religión, con, pues con, sí, como dije, ¿no? Con cuestiones políticas mucho más, que son como un poco más alejadas de lo que realmente está pasando, como una persona se murió, no tiene nada que ver con la política de una sociedad, pero pues en realidad hay muchas culturas antiguas que sí lo ligan, ¿no? De hecho, aquí, esta tercera y cuarta etapa que mencionas, Fer, no solamente en aspectos políticos o, no sé, identitarios desde este rubro, sino justo este proceso reflexivo, profundo, de mito, magia y religión, ¿no? Este concepto mítico, metafísico de la trascendencia o el darle un aspecto especial. No sé aquí dónde quedaría si en la tercera o cuarta etapa que mencionas, porque es justo ahí la diferencia clara de un ser humano con cualquier otro animal, ¿no? Y justo, de hecho fue de las noticias más rimbombantes del año pasado, que finalmente se descubrió o se sabe que igualmente los neandertales también tenían prácticas funerarias. Entonces, estos ya se dice que lo practicaban hace 41,000 años. Sabemos que el neandertal se extingue entre unos 35 y 25,000 años hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo? Porque encontraron los restos de un niño neandertal en una cueva francesa llamada La Ferresie. Y bueno, obviamente ahí fue enterrado con ciertas características que no simplemente por aspectos de lo que decías, ¿no? Para que no se eche a perder, no nos traiga peste, pues lo alejamos, ¿no? O sea, tiene como tal es depositado de manera cuidadosa. Sí,
De hecho, los entierros que ya contenían, o sea, que no eran simplemente pozos que cavaban para poner ahí un cuerpo, sino que ya contenían artefactos y estaban puestos de cierta manera los cuerpos, empezaron ya a aparecer hace más o menos como 50.000 años, que sería el Paleolítico tardío, yo creo. No, medio. El Paleolítico medio. Ujú. Y el ejemplo que se me ocurre ahorita son dos entierros que se encontraron en Rusia de esta fecha, que creo que era un hombre de la mediana edad, pero bueno, la mediana edad en ese entonces pues es muy distinta a la mediana edad de hoy en día, ¿verdad? Y de dos chamacos, de dos jóvenes, pero ya contenían, creo que estaban como adornados con cuentas de marfil, que eran como más de 13.000 cuentas de marfil. Tenían ciertas herramientas, incluso había un hueso entre esos tres esqueletos que no pertenecía a ninguno de los esqueletos y que estaba cubierto con un tipo de pigmento rojo. Entonces, este es uno de los entierros más tardíos que se encuentra de este tipo, más antiguos, perdón. Justamente cuando se encuentran entierros de niños es mucho más claro este proceso, dado que si lo vemos con nuestros propios sentimientos de Homo sapiens del siglo XXI, pues justo te va a doler mucho la muerte de un niño. Sí, Si viviéramos en sociedades un poco más rigurosas, pues lo que platicábamos, ¿no? Con los ancianos, ¿no? Un anciano ya ha vivido mucho, ya ha dado méritos para recibir ciertos honores en la muerte. Un niño no tiene tiempo de eso, pero que entonces, ¿cómo es que un niño es también tratado en su funeral o cuando es enterrado, ¿no? Entonces es ahí cuando sí se ve que hay un trato humano hacia los restos de un infante que no tuvo tiempo de hacer méritos durante su vida. Así que justo como dijimos, eso es ahí cuando es clara la diferencia. Sí han habido, recordando un poco que los elefantes también lloran cuando las crías de elefante mueren, pero no pasa de ahí, siguen su camino. sí. Pero el que te tomes el tiempo de darles, válgase la expresión cristiana, sepultura, digamos que destacarlo con procesos específicos, culturales, que le den ese momento especial ya sea trascendencia o a la misma muerte, es ahí cuando el ser humano es el único capaz. Y obviamente aquí vemos que también nuestros primos extintos neandertales también ya tenían Sí. esta diferencia. Sin embargo, justo con el proceso del ser humano en su mentalidad, como dijimos, mítico-religiosa, es ahí cuando se van a volver más complejas las expresiones mortuorias o funerarias. Sí, de hecho, ahora que mencionas los neandertales, hay un caso, creo que es de Sudáfrica, si mal no recuerdo, creo que la cueva se llama Dinaledi, sí, y si no, después lo busco y les digo bien, pero algo así, y creo que ahí se encontraron como 15 individuos más o menos, entre 330.000 años, y estos no son Homo sapiens, pero ya eran una especie que se acaba de como describir, no sé si decirlo descubrir, pero se acaba de describir en el 2015 que se llama Homo naledi. Pero este caso específico de estos individuos que encontraron en esta cueva, que es muy poco accesible, o sea, se parece mucho al caso de Cima de los Huesos, y en el caso de Cima de los Huesos ahí sí son homo neandertales, porque son de hace 430.000 años. Eran más de 15 individuos, no me acuerdo cuántos individuos eran encima de los huesos, pero igual tiene como mucha similitud con este caso de Sudáfrica, porque igual los huesos fueron puestos en un lugar poco accesible. Hay diferentes teorías de que chances se cayeron con el tiempo o animales los arrastraron ahí, pero pues es que realmente, pues la forma en la que se encontraron apunta más hacia que fueron puestos ahí por humanos, o sea, no fueron arrastrados por animales ni nada. Entonces sí, pues los homo neandertales también ya tenían este tipo de comportamiento. Justo cómo fueron depositados son intencionalmente, porque puede verse un patrón, ya Sí. sea un patrón uniforme en todos los restos o ya sea como pensamos, ¿no? Quizá sexo, quizá edad,
lo cual pues sí de un patrón fácilmente detectable. Incluso si no consideran un patrón, como aquí pudieron descubrir en los restos del niño neandertal en Francia, también del mismo estrato poder encontrar restos similares de animales, por ejemplo. Obviamente que los restos animales van a tener un estado de conservación distinto, ¿no? Porque obviamente fueron consumo Sí. o pues igual, ¿no? Muerte natural, mientras que los depósitos intencionales mortuorios, pues justo se preservan distinto, porque tuvieron este tratamiento intencional particular, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mejor pasemos al otro tema porque puedo seguir hablando sobre esto por mucho tiempo. Si Este, alguna vez quieren un tema de solo paleolítico medio con nuestros nuestros ancestros, nos encanta la arqueología evolutiva. sí, o sea, es que sí, porque justo teníamos planeado que estos especiales pues sean un poco más cortos de los normal porque pues van a ser varios, ¿no? Pero sí, o sea, sobre este tema podemos hablar mucho. Pero bueno, siguiendo al siguiente tema. Más bien, ahora queríamos hablar sobre bueno, dar unos ejemplos sobre eh, ritos funerarios en diferentes culturas antiguas. Y pues como que primera que se viene a la mente obviamente son los egipcios. Antes, Fer, te voy a interrumpir porque creo que vale la pena remarcar algo que comentaste y que de Ajá. hecho es algo de los primeros procesos mortuorios más sofisticados. Tú dijiste, a veces se encuentran también, además de cuentas y demás artefactos, pintura. Y las clásicas o más iniciales son el color negro y rojo, tanto en pintura rupestre, válgase el término, como en depósitos mortuorios. Entonces, con estos dos colores se ve la expresión mortuoria, la entrada de la arqueología funeraria para investigar los procesos o la actividad cultural detrás de ello. Entonces, justo esto se va a ir mejorando, dependiendo, como dijimos también, el pensamiento mágico religioso se vuelve más complejo, se diferencia de las sociedades y con esto pues ya llegamos a un super salto más allá del neolítico y ya tenemos sociedades complejísimas como la que ya mencionaste. La de los egipcios. Obviamente sabemos qué es lo que hacen los egipcios cuando se muere alguien, ¿no? Que es pues la momificación del individuo, que es un proceso bastante, ¿cómo decirlo? Complejo. O sea, no tiene solo que ver con el hecho de que están intentando preservar el cuerpo, sino pues obviamente se vincula con su... Estatus y jerarquía. sí. Pues no sé si hablar sobre la momificación, porque creo que ya está como un poco choteado ese rollo. Y además que vamos a tocar el tema de las momias en la última parte de este especial. Ajá. Así que espérenlo en 2 semanas. 12 de noviembre hablaremos de las momias. Sí, pero creo que ahorita lo importante es mencionar que momificaban a las personas, bueno, más bien a los difuntos para preservar el cuerpo, ¿no? O sea, deliberadamente preservar el cuerpo. No es como las momias que encontramos en Guanajuato, por ejemplo. Y justo la concepción de la muerte es al mismo tiempo muy similar, como también es muy, muy particular. Sabemos que ya tienen aquí un sistema religioso bien establecido, institucionalizado, y con eso pues justo la muerte forma parte de ese proceso, ¿no? Se piensa que se va a ir con todos sus bienes, a diferencia de lo que nosotros actualmente sabemos o conocemos, y bueno, entonces se da toda esta ceremonialidad, esta exuberancia, perdón, y bueno, por eso tenemos tumbas tan impresionantes, ¿no? Que pues, siguen durando después de 5.000 años de haber sido construidas. Entonces, obviamente Egipto como una sociedad muy antigua, pues siempre es un referente en cuanto a conceptualizar la muerte, ¿no? Una muerte que solamente los que tenían mayor riqueza, pues podían patrocinar una verdadera muerte, ¿no? Digna, porque era Sí, muy costoso. sí, y pues también es porque ya lo mencionaste, pero pues ellos tenían como una visión de la muerte que iba más allá de, o sea, no era tanto de que ya te mueres y te acabas, ¿no? Ahora sí que había una, seguía la vida después de la muerte.
que también, por ejemplo, los griegos también pensaban esto. Los griegos pensaban que al momento de que una persona se muere, su psique o su espíritu dejaba el cuerpo a través de como una exhalación, y entonces es cuando los cuerpos se empezaban a preparar para que pudieran acceder al inframundo. Igual en Mesoamérica es lo mismo, ¿no? Como que se creía en un inframundo, el Mictlán. Los griegos, si mal no recuerdo, sí veían el inframundo como un lugar medio malo. Pues sí, ¿no? Creo que sí tenían como una conceptualización de demonios y espíritus malos. No siento que fuera como tal mal, o sea, sí era un lugar no tan padre, pero pues justo el Hades, la situación de la vida después de la muerte no tenía que ver tanto con tus acciones en la vida. O sea, si tú fuiste bueno, si fuiste malo, eso realmente no importaba a la hora de morir. Era bastante equitativa el destino de las almas. Sí. Pero obviamente, ¿por qué? Porque si hubieras actuado mal, pues tenías bastantes castigos en tu vida, ¿no? Sabemos que aquí los dioses griegos son vengativos, tienen pasiones y como tal, pues los seres humanos son simplemente víctimas de todos los deseos, incluso llamados carnales, de los dioses griegos. Entonces aquí el Hades, pues es simplemente donde van a estar, pues ahí, reposando hasta la eternidad, ¿no? Mientras que pues los dioses tienen unas vidas completamente divertidas. Entonces creo que sí, justo no creo que tenga que ver el aspecto moral, dado que los dioses son muy distintos a la concepción reciente de lo que es Dios. Bueno, pero es que, o sea, me pongo a pensar un poco sobre en Mesopotamia, por ejemplo, sí recuerdo haber leído que ahí, o sea, la concepción del inframundo o lo que pasa después de que te mueres sí era como muy sombrío. Sí tenía mucho que ver con demonios, porque la mitología mesopotámica, bueno, en la mitología mesopotámica los dioses hicieron a los humanos de arcilla, creo, ¿no? Y después como que les pusieron un poco de la piel y de la sangre de los dioses y ahí fue cuando se hicieron bien a los humanos, ¿no? Entonces por eso los humanos en su vida tenían que dedicarse a pues servirle a los dioses básicamente, y cuando un dios era ofendido, entonces ahí es cuando abría la puerta a que estos demonios llegaran y enfermaran a las personas o al final se murieran las personas. Entonces este rollo de que más bien como la enfermedad y la muerte en Mesopotamia sí estaba muy ligado con el tema de los pecados, o sea, estás enfermo y te moriste porque hiciste algo malo, entonces ya te va a ir de la chingada básicamente. Sí, justo esa zona de Mesopotamia y más tarde poco más al oriente con Persia sí tienen esta concepción del bien y mal y el castigo de los dioses, además de que tenían una religión institucionalizada que intentaba pues guiar justo a la sociedad para que no obrara y ofendiera a los dioses. Sin embargo, creo que sí es muy distinto hacia lo grecorromano, que es de hecho mucho más mediterráneo, mucho más occidental, que justo si ustedes lo piensan, el judaísmo justo va a tener esta concepción del bien y el mal por estas creencias que van a tomar de Babilonia, de Mesopotamia o de Persia incluso, que ellos sí van a tener esta diferencia. Muy distinto, como dije, a lo mediterráneo, que era más bien conforme a las pasiones, porque aquí los dioses también tienen este tipo de errores, válgase, que pues por eso el ser humano no tiene como tal afectación, mientras no caiga en ofender al dios de otros tipo de cosas mayores. Sí, y en Mesoamérica creo que sí estaba, o sea, tu forma, más bien lo que pasaba contigo después de la muerte sí estaba ligado con lo que hiciste en tu vida, ¿no? O lo que fuiste más bien. O sea, te ibas a diferentes partes del Mictlán. Justo, ya sabemos, ¿no? Primero lo que comentabas, ¿no? El no ofender al Dios porque el Dios puede castigarte. O más bien ser creado de los dioses y por lo mismo tienes tienes que compensar eso haciéndolo o llenándolo de adorándolo, pues eso es algo que también se ve muy claro en Mesoamérica, ¿no? Los dioses te crean, los dioses sacrifican por ti, entonces tú tienes que devolver eso.
Y sobre la muerte, pues ya sabemos, ¿no? La forma en que tú morías era por lo mismo el destino al que te tocaba tras la muerte. Sí. Eh, ya sabemos, ¿no? Hay ciertas muertes especiales que ya hemos discutido. La más clásica es la de Tlaloc, si moriste a causa de algo similar al agua, que te cayó un trueno, que una lluvia, una gripa, creo que también, todo que tenga que ver con líquido, te vas con él al Tlalocan, que es donde él está, y vas a estar pues, junto a Tlaloc y los Tlaloques, que son sus sirvientes. Si moriste en lucha, ya lo hemos discutido, o sea, el guerrero se fue a la guerra, literal, valga la expresión, y murió, o eres una mujer que murió en el parto, también eres guerrera, vas a acompañar al sol todos los días. Y el tercer destino, pues es el resto de muertes, como ya dijiste, al Mictlán, junto al señor del inframundo, al señor del Mictlán, Mictlantecutli. Sí. De hecho, estaba pensando como en distintos tipos de ritos funerarios y creo que el que más me gusta a mí, de los que conozco obviamente, porque no es como si conozco todos los del mundo, el que más me gusta a mí es el de los budistas del Tíbet, que lo que hacen con un cuerpo, pues cuando ya se murió la persona, es que lo cortan en varias partes y lo dejan en un, o sea, pues lo dejan en el campo para que los animales o pájaros, por ejemplo, puedan comérselo, ¿no? Pero me gusta porque tiene como un propósito dual, en el sentido de que pues sirve para eliminar el cuerpo, que básicamente ya es como un contenedor que ya está vacío, y ayudarle al espíritu a, ¿cómo se dice? Ir hacia la luz. Y también tiene que ver con pues, este ciclo de la vida, ¿no? Pues le das alimento a los animales carroñeros. Entonces por eso me gusta mucho. Y es un poco medio, o sea, como que no estamos acostumbrados a eso. Algunas personas dirían que es medio raro, no sé, sádico, como, o más bien como es una falta de respeto tratar hacia el cuerpo humano, pero pues realmente si lo piensas bien, no, no lo es. También me acuerdo de un rito de Madagascar en donde cada cierto tiempo, no me acuerdo cuántos años son, pero son como varios años que pasan después de que entierran a una persona, lo sacan, o sea, literalmente lo desentierran y le vuelven a poner, o sea, bueno, le cambian la ropa básicamente. Y obviamente hacen una celebración, bailan, cantan, comen, y esto sirve para acelerar la descomposición, ¿sí se dice así? Bueno, ayudar a que el cuerpo se descomponga más rápido. Y también tiene que ver con que ayudas a que el espíritu llegue al más allá más rápido. Ese es uno de los dos de los ritos que más me llaman la atención. Sí, justo porque cómo se concibe la muerte, ¿no? O incluso la vida. En este caso tú mencionaste ese contraste de para los budistas del Tíbet el cuerpo es simplemente un contenedor, ¿no? O sea, simplemente es como cuánto te puede ayudar, es un instrumento más. Y por eso, pues, entendemos, ¿no? Como los tibetanos son tan, para muchos podría considerarse rudos con su cuerpo, que ves que lo llevan a situaciones extremas de entrenamiento, ¿no? Ya sea que estén en mucho frío, que tengan muchos ayunos, mucho calor y justo cómo controlar todas esas sensaciones. Y pues al final, pues, ellos siguen con su camino de rectitud y bueno, al final el cuerpo pues ya dejó de ser útil y pues se le regresa a la naturaleza o se le da una utilidad última. Sin embargo, justo, ¿cómo ves al cuerpo? Muchos, como decíamos, en el antiguo Egipto, pues todo sirve, ¿no? Las entrañas, las propiedades o bueno, las pertenencias que hasta los sirvientes iban ahí y se enterraban todos. Entonces, pues tenía que quedarse ahí hasta que pues continuara los siguientes pasos de la muerte, ¿no? Las siguientes vidas. Obviamente que eso completamente no funcionó, si lo vemos así, porque pues tantos saqueos que hubo durante tantos siglos, Sí. pues quedó incompleto, ¿no? El trayecto de los grandes faraones o sacerdotes, ¿no? Entonces, también en la actualidad, pues, o bueno,
En la sociedad occidental pues se decía, ¿no?, que el cuerpo tiene que mantenerse enterrado, tiene que estar completo, porque obviamente en las nociones que rigen todavía en la sociedad cristiana occidental, es justo que pues por el despertar de los muertos necesitas tu cuerpo porque así vas a poder llegar al apocalipsis. Esa es la razón por la que todavía nuestras abuelitas o incluso nuestros papás no quieren ser cremados, no quieren donar sus órganos, no quieren otro tipo de rito mortuorio. Quieren ser enterrados porque justo aún creen en la resurrección de los muertos a través del cuerpo entero. Pero ahorita pues pueden haber otras situaciones de la muerte que muy actuales y recientes que lo vemos como pues, simplemente te cremas y es mucho más económico, más fácil, sobre todo por una saturación en los panteones, en los cementerios. Sí. O como decías, ¿no? Esto de que ya te entierras ecológicamente, le das vida a un árbol, o sea, todo esto es como parte de cómo se concibe a la muerte, ¿no? Si tú lo ves solo como un proceso biológico natural, normal y esperado, pues sí tienes la posibilidad de, obviamente, tener un rito mortuorio mucho más económico incluso, ¿no? Desde el ataúd, que sea de un material mucho más perecedero a metal, ¿no? Sí. O situaciones de después de la muerte, como la veneración de reliquias, que de hecho eso es algo que estaba comentando con mis estudiantes en la semana, ¿no? O sea, para ellos es muy difícil entender qué onda con tener un dedo o una costilla ahí, ¿no? ¿Cómo que puede ser venerado ahí una cosa muerta? No, pues es distinto, ¿no? ¿Cómo es tu concepción tras la muerte que te hace incluso llegar a la veneración? O como tú dices, ¿no? El traer de vuelta los restos de tu difunto porque tú no sientes que él ya haya desaparecido, o sea, está presente porque sus restos están presentes. Sí. Entonces, pues sí es tener más abierta la mente a decir básicamente cuál es tu concepción, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con tu cuerpo? Unos dicen, entiérranme con todo lo que tuve, ¿no? Mi dinero, mis joyas, mi ropa, en lugar de donarlo a la caridad, no, entiérranme con ellos. Sí, es como las personas que hoy en día, pues ya mucha gente te dice que cuando te mueras, no sé si en México pasa esto, pero creo que en Estados Unidos, cuando sacas tu licencia para manejar, le puedes poner ahí si eres donador de órganos o no. Porque, o sea, lo que decías, ¿no? Como la religión cristiana tiene que ver con ese rollo de la resurrección. Y entonces tu cuerpo tiene que estar intacto para eso, ¿no? Pero ya como que más o menos las sociedades occidentales desde mi punto de vista están alejándose un poco más de esta cuestión religiosa y ya lo ven como un poco más práctico o utilitario porque ¿de qué nos sirve tener nuestros órganos si ya estamos muertos, ¿no? Mejor los donamos para alguien que sí puede seguir vivo. Pero, por ejemplo, luego pienso en los hindús y ellos creman a sus muertos. Creo que tiene que ver también por una cuestión de higiene. Ay, no, pobre de los hindús ahorita con lo del COVID, híjoles. De hecho, también recuerda que no solamente es la parte que dijiste higiénica o algo así sobre la cremación. Uh-huh. ¿Qué término utilizaste? Higiene. También tiene que ver religiosa. Sí. Porque ¿a dónde se tiran esas cenizas? En el río Ganges, ¿no? Así es, que es el río sagrado dentro de la India, en la concepción hinduista. Uh-huh. Por eso es que lo regresan al río sagrado, no tanto... Más bien creo que ese es el punto, que también el río Ganges esté tan afectado y no sea tan salubre, porque justo higiénicamente no se pensó así. Imagínate. Sino más bien... Sí, y hayas... sí, por eso es que ahorita la India viene saliendo de una crisis de COVID muy, muy difícil, porque justo sus concepciones higiénicas no van más hacia lo religioso que hacia el sentido común occidental de la higiene. Sí, bueno, sí. Ay, no, imagínate nadar ahí, qué horror. Lo hacían. Sí, ya sé, pero yo no podría. Pero bueno, también me pongo a pensar como mucha gente hoy en día crema sus difuntos y las cenizas las tienen en sus casas. Entonces, ¿cómo que de hecho, justo eso iba a comentar, eso es ilegal. Ah, ¿neta? Sí. O eso de que entiérranme en mi jardincito, ahí junto a mi guayaba que planté hace años, quiero estar abajo de mi guayaba, en mi casa.
Es imposible, no, no debes hacer eso porque justo el Estado se encarga de mantener el control y el orden de los difuntos. Si todos pensaran así, imagínate qué desorden se haría en cuanto incluso higiene. Podrías generar ahí un foco de infección muy grande si no se trata adecuadamente. Y justo las cenizas también tendrías que sacar algunos permisos extra, pero justamente están hechos los cementerios para mantener el control y evitar focos de infección. Entonces, podrías tener ideas bastante de esas de, no, déjenme ahí, yo quiero estar en la sala y con la familia, o con, como dije, con mi guayabita que sembré hace décadas, ahí quiero estar reposando, o láncenme al océano. Híjole, esto está muy falso porque te digo, va en contra de lo que la ley dice en cuanto a tratamientos de muertos. Bueno, pues yo creo que mucha gente no lo sabe porque incluso mi tía tiene las cenizas de mi abuelo ahí en su casa. Sí, o sea, sí se podría, pero necesitas algunos permisos extra y también, como dije, no, no cualquiera puede hacerlo porque imagínate que todos lo pudieran hacer. Se hace en cuanto a las cenizas, ¿no? Capaz se te vuelan, se te pierden, se te caen y de ahí no sabes a dónde llegan esas cenizas. Bueno, sí, o sea, lo de enterrar a personas en tu jardín, eso sí estoy de acuerdo porque pues hasta cierto punto es como me pongo a pensar en los asesinos que luego matan a También. sus víctimas y las entierran en su en su jardín o cosas así, o en su patio. Y pues ahí sí, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si mataste o sea, cómo vas a ver a alguien si la mataste o no, ¿sabes? Tiene que haber cierto control ahí. Pero lo de las cenizas sí no lo sabía. Es en general un orden del Estado para pues, control de difuntos. Digo, ya tendrías que investigar más si tú quieres justo un aspecto particular que te digas, ah, yo quiero estar junto a mi familia, pero en general por eso existen aún los cementerios y son necesarios porque pues, somos demasiados. Y pues sí tiene que haber algo de uniformidad. Y eso me lleva al siguiente punto. Este, pues muchas sociedades antiguas o muchas culturas antiguas enterraban a sus difuntos en sus casas, ¿no? Especialmente en Mesoamérica, eso era una práctica muy común. Bueno, no me voy a meter mucho en este tema porque ya tiene que ver con el programa, bueno, con el siguiente programa, pero pues esto tenía que ver con un rollo del culto a sus ancestros, por una parte, y por otra parte también tenía que ver con como que legitimizar, o más bien como decir, este territorio es nuestro, porque nuestros ancestros están enterrados aquí. Ya después, con el paso del tiempo, pues se fueron creando los cementerios, porque como dices, o sea, bueno, en primera porque las sociedades se empezaron a convertir en sociedades sedentarias, o sea, ya no se movían, y en segunda porque tenía que haber cierto control sobre los muertos, porque estas mismas sociedades, por ser sedentarias, empezaron a crecer más. Entonces ya no, ya, pues sí, como que higiénicamente ya no era tan bueno que se enterraran en las casas, ¿no? De hecho, ahorita nada más como para dar el tópico también en Mesoamérica, lo vamos a decir también mañana, pero estamos hablando de que este tipo de enterramientos bajo tus casas, bajo tu propiedad, es más de épocas primarias, ¿no? De los primeros, las primeras épocas mesoamericanas, porque esto también sucede alrededor del mundo. Este es un comportamiento humano general, porque ya después en Mesoamérica, de hecho, si fuera de esa manera, encontraríamos entierros en todos lados, en los antiguos territorios mesoamericanos. Podemos encontrar en Puebla, en México, en Morelos, en Hidalgo, cultura mesoamericana enterrada, ¿no? Ahorita en lo del Tren Maya se encuentra, desde tepalcates, estructuras, demás, pero no se encuentran tantos entierros como podría haberse sospechado con la cantidad, con la densidad poblacional que sí hubo en Mesoamérica. Y la razón es porque obviamente conforme pasó el tiempo y desde épocas clásicas y después posclásicas, el entierro no fue el proceso mortuorio por excelencia, no fue el general, fue otro. Eso de hecho no los de... Cuando tuvimos una materia llamada arqueología funeraria y justo por eso ahí pudimos aprender un poco no solamente de osteología, sino básicamente justo el tratamiento cultural de los muertos. Y ahí lo que nos comentaba la profesora, la doctora, era que esa era su bronca, que en general se cree que los entierros son muy comunes, pero cuando tú te das cuenta, los reportes de entierros no son tantos como debió haber sido una sociedad tan grande como las mesoamericanas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ustedes se ponen a pensar o tener un poco más de imaginación
ven los códices, por ejemplo, lo más probable es que lo que más pasó de tratamiento mortuorio en Mesoamérica fue la cremación. Porque no hay restos, como tal, no hay nada. Sí. No hay pocos huesos, hay pocos entierros, porque justo podrían ser personas muy importantes o quizá más bien una ofrenda de sacralización en las estructuras, o quizá, como decías, un ancestro que era importante cuidar esos huesos, ese cuerpo, pero en sí los entierros no reflejan la alta densidad poblacional que había. Sí, de hecho es lo que iba a decir, hay una diferencia entre ancestro y muerto. O sea, no todos los muertos son ancestros. Como que los ancestros eran un grupo muy específico de los muertos. Pero pues sí, tienes razón. Allá en el Tren Maya, en Boca del Cerro, que es un sitio que está en Tabasco, sí se encontraron como 40 entierros, algo así, bastantes. Es que sí, justo 40 son muchos para nosotros, ¿no? De wow, 40, pero 40 gentes vivían ahí. Ah, sí, o sea, 40 para nosotros arqueólogos que a veces sí encontramos solo uno o a veces ninguno. Es mucho, pero, sí. O sea, piénsenlo, 40 personas solo vivían en esa ciudad, porque supongo que era una ciudad de Tabasco, ¿no? Uh-huh. No era un asentamiento X, es una ciudad, es un centro urbano importante. No van a estar viviendo personas, solo 40. O sea, solo véanlo en su calle, ¿cuántas personas viven en la calle en la que viven? Con eso ya sacan las 40 personas. ¿Y el resto? O sea, y no es porque hubiera tan poquita gente viviendo en Mesoamérica, o sea, había mucha gente, pero ese es el punto. La evidencia que tenemos, los restos arqueológicos, no respaldan en que el entierro sea el proceso mortuorio en la sociedad mesoamericana, al menos clásica y posclásica. Uh-huh. Es probablemente otro estilo que pues definitivamente no dejará rastros, como podría ser específicamente la cremación, porque no hay nada que sustente un entierro. Sabemos que el entierro es el más popular, pero no es el único. Como dijimos, puede ser cremación, puede ser entierro, puede ser un estilo vikingo. Como decías, ¿no? El proceso funerario de los tibetanos. O sea, hay muchos, pero el entierro es el más común como sociedades occidentales. Pero Mesoamérica no cumple con eso. Como dijimos, la muerte es distinta. Igual podría ser que solamente las personas más importantes merecían un entierro, pero los demás, pues por lo mismo de que tú eres un comunero convencional, eres un más igual, no tienes la situación esta de ser enterrado, sí, y simplemente algo más económico. Por eso también los estudios que se hacen, los estudios arqueológicos que se hacen en lugares como cementerios antiguos son importantes porque nos dan información sobre grupos de esas sociedades que no eran representados o no eran tan representados, por ejemplo, las mujeres o los comuneros, gente que no aparece, por ejemplo, en fuentes etnohistóricas o en pinturas murales o cosas así. Justo, bueno, siempre pensemos en lo general, siempre pensamos en, como dijimos, faraones, tlatoanis, pero ellos no vivían solitos, o sea, había infinidad de personas que obviamente también recibieron un tratamiento, no eran basura, tenían redes comunitarias que iban a velar por su muerte. Como sabemos, el aspecto mortuorio, que es la regla o lo que nos dijeron en arqueología funeraria, no lo hacen los muertos no se entierran, todo esto lo hacen los vivos, y la cultura de estos vivos es la que le va a dar significado, y como tal, pues, no porque haya sido más igual significa que simplemente nadie te hizo caso, ¿no? Alguien se encargó de ti cuando moriste, pero pues no pasó, no fue escrito, y mucho menos los arqueólogos lo pueden aún descubrir. Pero bueno, pues vamos a hacer como una pequeña introducción al tema de la siguiente semana. Antes, Ajá. Vamos a primero a cerrar esto como la primera parte del quinto especial de la muerte. Hoy es 29 de octubre y como ya sabemos, en México tenemos una tradición que la celebración no solo es el 2 o el 31, es muchos días de celebración a nuestros difuntos. Ya empezó el día de ayer, ya sabemos que el 28 empieza a venir en nuestra creencia los difuntos. Los primeros en llegar son los accidentados y los que tuvieron muerte violenta, asesinados, por ejemplo. Entonces, ayer ya llegaron los accidentados y de muerte violenta. Hoy, 29, le toca porque pues, tenemos una tradición mesoamericana. Hoy le toca a los ahogados
Ya sabemos que dentro de la cosmovisión mesoamericana, los que tenían que ver con el agua tenían su propio espacio. Hoy le toca a los ahogados, 29. Mañana llegan los olvidados, los que nadie conoce. Pasado mañana llegan los niños. Y bueno, el primero va a ser, ya sabemos, ¿no? Dentro de la cosmovisión mexicana, los santos, todos santos. Y el 2, el resto. Entonces, el 2, que es el mero día del Día de Muertos, Día de Todos, Día de Muertos, de los fieles difuntos, es cuando vamos a estrenar la siguiente parte. Ahora sí, Fer, ¿cuál es la siguiente parte? Del culto a los ancestros, que ya hablamos un poco ahorita, pero lo vamos a ligar con el Día de los Muertos. Así que nuevamente un gusto volver a estar con ustedes. Esperemos que este mes de descanso no haya hecho que nos olvidaran, porque queremos seguirlo haciendo. Obviamente que siempre estamos abiertos a sus opiniones. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en el resto de plataformas de podcast, que son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, entre otros. Son varios. Entonces, primera parte del quinto especial de la muerte. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.